Bienvenidos a un recorrido por la historia de Tenochtitlán, la legendaria ciudad fundada por los mexicas en el corazón del lago Texcoco. Tenochtitlán no solo fue la capital del Imperio Azteca, sino también una de las metrópolis más avanzadas y organizadas de su tiempo. Una ciudad que sorprendió a los conquistadores españoles por su tamaño, su belleza y su impresionante ingeniería. En este video exploraremos la fundación de esta ciudad, su auge, su vida cotidiana y su trágica caída. Tenochtitlán es mucho más que un capítulo en la historia de México. Es un símbolo de la creatividad, la devoción y la grandeza de una civilización que dejó una marca indeleble en la cultura y el corazón de Mesoamérica. La historia de Tenochtitlán comienza con una profecía y un largo viaje. Según las leyendas, los mexicas, que también se conocían como aztecas, partieron de un lugar mítico llamado Aztlán, en busca de un sitio donde establecer su hogar. Los sacerdotes de la tribu seguían la profecía de su dios Huitzilopochtli, quien les ordenó que buscaran una señal: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tras años de migración, finalmente encontraron esta imagen en medio de una isla pantanosa en el lago Texcoco, en el Valle de México. Aunque las condiciones del lugar parecían hostiles, los mexicas decidieron establecerse allí, convencidos de que era su destino y el mandato de su dios. La fundación de Tenochtitlán ocurrió en el año 1325, y desde entonces, los mexicas comenzaron a transformar la isla en un próspero asentamiento. Con el tiempo, la ciudad creció y se convirtió en un centro de poder y comercio, desarrollando una compleja organización social y política. En su apogeo, Tenochtitlán albergaba una población que se estima en alrededor de 200,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en su época, comparable en tamaño y esplendor a ciudades como Constantinopla o Venecia. La organización y planificación de la ciudad fue una hazaña de ingeniería y adaptabilidad, ya que los mexicas construyeron una red de canales, calzadas y chinampas, o jardines flotantes para maximizar el uso de la tierra en medio del lago. La ciudad estaba organizada en 4 grandes secciones o campan, que simbolizaban los 4 puntos cardinales. En el centro de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, una imponente estructura dedicada a los dioses Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Este templo era el corazón religioso y ceremonial de la ciudad, y en su cima se realizaban sacrificios y ceremonias para asegurar la prosperidad y la protección del pueblo. El Templo Mayor no solo era el centro espiritual, sino también un símbolo de la conexión entre los mexicas y sus dioses, una afirmación de su destino como el pueblo elegido por Huitzilopochtli. Tenochtitlán también contaba con un sistema agrícola avanzado, en el cual las chinampas eran fundamentales. Las chinampas eran islas artificiales construidas en el lago, formadas a partir de barro, piedras y plantas entrelazadas, lo que permitía crear tierra fértil sobre el agua. Estas islas flotantes permitían a los mexicas cultivar una gran variedad de alimentos, como maíz, frijoles, calabazas y chiles, que sustentaban a la población de la ciudad y la hacían autosuficiente en cuanto a alimentos. Este sistema agrícola, considerado uno de los más avanzados de la época, es una muestra del ingenio y la adaptabilidad de los mexicas, quienes encontraron en el lago los recursos necesarios para prosperar en un entorno aparentemente adverso. La vida cotidiana en Tenochtitlán era vibrante y variada. La ciudad estaba llena de mercados, siendo el de Tlatelolco uno de los más grandes y activos. Este mercado era un centro de comercio donde se vendían y se intercambiaban productos de todas partes de Mesoamérica, desde cacao, joyas, textiles y cerámicas hasta alimentos, animales y herramientas. Los comerciantes, o pochtecas, jugaban un papel importante en la sociedad mexica, ya que no solo traían bienes de lugares lejanos, sino que también actuaban como emisarios y espías para el imperio. La variedad de productos y la actividad en los mercados de Tenochtitlán reflejaban la riqueza y la diversidad cultural de su imperio. Tenochtitlán era también una ciudad llena de símbolos y rituales. La religión y la cosmovisión mexica se manifestaban en todos los aspectos de la vida, desde la arquitectura hasta los rituales diarios. Los mexicas creían en un universo en constante equilibrio entre la creación y la destrucción, y los sacrificios humanos eran una parte importante de su religión, realizados como ofrendas para mantener la energía de los dioses y asegurar el equilibrio del cosmos.
Estos sacrificios eran llevados a cabo en el Templo Mayor y en otras estructuras religiosas. Y aunque hoy en día pueden parecer brutales, para los mexicas eran una muestra de devoción y un acto necesario para la supervivencia de su mundo. La grandeza de Tenochtitlán alcanzó su fin con la llegada de los conquistadores españoles en el año 1519. Hernán Cortés y sus aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, llegaron al Valle de México y quedaron asombrados ante la visión de Tenochtitlán, una ciudad que flotaba en medio del lago, conectada por calzadas y llena de templos y palacios. Sin embargo, las tensiones entre los mexicas y los españoles se intensificaron rápidamente, y tras una serie de conflictos y traiciones, comenzó el sitio de Tenochtitlán. Durante meses, los españoles y sus aliados bloquearon los suministros de la ciudad y destruyeron sus estructuras, desmantelando sistemáticamente las defensas mexicas. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó, marcando el fin del Imperio Azteca y el inicio de una nueva era de dominación colonial en México. La caída de Tenochtitlán fue un evento devastador que dejó cicatrices profundas en el pueblo mexica, pero también marcó el inicio de un proceso de transformación y resistencia cultural que ha perdurado hasta nuestros días. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, los españoles construyeron la Ciudad de México. Y aunque gran parte de la antigua ciudad fue destruida, su memoria sigue viva en la cultura y la identidad de México. Hoy, los restos de Tenochtitlán se encuentran bajo el centro histórico de la Ciudad de México, y sitios como el Templo Mayor han sido excavados, revelando artefactos y estructuras que nos permiten entender mejor la grandeza y complejidad de esta ciudad perdida. La historia de Tenochtitlán es un testimonio de la ingeniosidad y la devoción de los mexicas, un pueblo que convirtió una isla pantanosa en el centro de un imperio. Aunque la ciudad fue destruida, su legado perdura en la historia, la cultura y la identidad de México. Tenochtitlán es más que un vestigio arqueológico. Es un símbolo de resistencia, de creatividad y de la riqueza cultural de Mesoamérica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Tenochtitlán. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre lo que te ha parecido más fascinante de esta ciudad y su legado. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos las maravillas y los misterios de las civilizaciones antiguas.